Bien, a ver, como primer paso es una planificación, como decías recién, es analizar el lugar, ver las dimensiones, poder hacer un listado de qué cosas necesito en ese lugar o requerimientos, hablamos de requerimientos, sea para nosotros o sea para un cliente. Entonces, a partir de ese listado de qué necesito, cómo darle una función a ese espacio, empiezo a ubicar en un esquema, en un papel, a partir de un plano que pueda tener de ese jardín o de ese patio, empezar a ubicar sectores, digamos, a utilizar, ¿no? Por ejemplo, puede ser estoy necesitando un rincón para que los chicos jueguen, un rincón de lectura. Entonces, ubicar esos sectores y a partir de ahí pensar cómo voy a circular, cómo voy a transitar ese espacio. Y empiezo como a reacomodar esas funciones, esos espacios, y después pasará a ver cómo intercalarlo con plantaciones, macetas, ¿no? Y cómo organizar ese espacio. Pero lo primero es planificar, hacer un listado de qué cosas estoy necesitando. Como digo, siempre preguntarme el para qué voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Tiene que tener un sentido, si no tiene sentido es algo que no lo voy a poder sostener en el tiempo, y a partir de ahí organizarme. Lo primero es eso, plasmarlo en un papel. ¿Cuáles son los usos más comunes que se le dan a estos sectores? Bien, como usos, a ver, en un patio o en un jardín, desde, como te decía, el juego de los chicos, desde una huerta, un sector de sombra, una pérgola o el diseño de una pileta, un estanque o un invernadero. A veces necesitamos situaciones de servicio que son cotidianas y las dejamos como en un rincón, como escondido, y hay que darle el mismo grado de importancia que tal vez al sector de las visitas. Como me refiero a sectores de servicio como puede ser el tender, o puede ser un sector para un canil, para tener a lo mejor a la mascota en alguna situación de algún cumpleaños o alguna reunión donde queremos que a lo mejor las personas se sientan más, no sé, más cómodas, o alguien que le tiene miedo a la mascota y bueno, poder resguardarlo, ¿no? Lo mismo, a lo mejor necesitamos algún lugar de depósito, o tenemos situaciones de manguera o máquina de cortar césped o rastrillos que quedan como dando vueltas, y bueno, asignarles un espacio o por lo menos un lugar que quede oculto visualmente, o con alguna planta o con algún cerco o algún divisorio, ¿no? Todo eso es pensarlo como, yo digo, hay que darle el mismo grado de importancia de una casa. Así como en una casa somos muy celosos del espacio y de los metros cubiertos que le dedicamos a cada sector, a una habitación, a un living comedor, hasta el mismo pasillo, estamos midiendo qué ancho le vamos a dar para aprovechar más, o si agregamos un placar o no en ese pasillo. Bueno, el espacio exterior es exactamente igual. ¿Cómo lo abordamos, ¿no? Cada rincón buscamos aprovecharlo al máximo y analizamos sus circulaciones, cómo vamos a conectarnos entre esas funciones y cómo nos vamos a conectar con el adentro también. Cada uno de esos espacios que yo te decía recién, de zonas de servicio, van a estar en relación en el interior también a sectores de servicio. Por ejemplo, la cocina o el lavadero, ¿no? Y al igual que en el sector más de las visitas o más semipúblico, lo vamos a relacionar con sectores a donde podemos recibir a las visitas. Entonces siempre es pensar esa relación interior-exterior como algo que en el diseño tiene que estar siempre presente. Es verlo desde adentro de la casa, cómo se va a percibir ese espacio, y lo mismo en el afuera, en cada rincón de ese jardín o de ese patio, cómo vamos a percibir cada rincón o cada lugar.
¿Cuánto condiciona el espacio disponible? ¿Pensar en un jardín amplio, pensar en un jardín pequeño, en un patio de invierno, un balcón? Ujú. Bien, te diría que hay una proporción que hablamos de llenos y vacíos, ¿no? Hay una proporción entre el vacío, que el vacío llamamos todo lo que está a nivel de suelo o del piso, sea el sector por donde caminamos, el sector de césped, hasta el sector de la pileta mismo, ¿no? El sector vacío, y el sector de llenos, que hablamos de todo lo que supera el nivel de suelo, ¿no? Lo que sea plantación baja, plantación alta, algún árbol, algún sector de pérgola, todo eso hablamos que ocupa el lleno, como te digo. Entonces hay una relación. Habrá jardines que tienen un 50 y un 50% de ocupación en ese lleno, que a lo mejor serán jardines más exuberantes, más los jardines de la abuela, ¿no? Podemos remontarnos a esa época. Y hay jardines o patios que a lo mejor tenemos niños pequeños donde buscamos que haya un espacio más amplio para que jueguen a la pelota, y a lo mejor esa relación es de un 30 y un 70, ¿no? En cuanto a lo que es la ocupación del espacio. Nunca hay leyes que funcionen para todos igual. El proyecto se tiene que adaptar siempre a la demanda de la vivienda. Uh-huh. Así es, eso tiene que ver, bueno, como te decía antes, con los requerimientos del cliente, también yo te diría que con el estilo de jardín, si bien el cliente tiene requerimientos o tiene necesidades, como yo digo, es separar el cubrir esas necesidades del cómo lo vamos a cubrir, ¿no? Yo siempre hablo de la diferencia entre necesidades y expectativas. El cliente puede necesitar una pileta, una pérgola, ahora plantaciones, pero el cómo vamos a resolver eso puede haber distintos caminos. Como te decía, puede tener que ver con el estilo de jardín, el estilo de casa y el estilo que le guste al cliente también. Hay jardines más exuberantes y jardines más despojados o podemos algo más minimalista. Cada uno va a ir en relación a las funciones que estamos cubriendo y al estilo de jardín que estamos eligiendo, ¿no? Sí, por supuesto que es importante la mirada profesional, desde el punto que, así como te decía, con la misma importancia que uno diseña una casa, el abordaje es diferente, ¿no? Abordamos en un inicio desde esa planificación y ese tomar conciencia de las dimensiones de cada rincón, de cómo van a ser las circulaciones. Te diría que yo lo separo en dos etapas, todo lo que es la estructura del jardín o del patio y lo que es la parte de plantación. En esa estructura de jardín, ahí es donde vemos, donde parte la idea creativa de qué formas va a tener cada espacio y qué forma desde el diseño, ¿no? Desde lo fuerte que pueda aportar el diseño en un lugar. Y todo lo que es la materialidad, ¿no? Cómo se va a definir esos pisos, esa pileta, esa pérgola o cada situación donde haya que materializarla, ¿no? Entonces, una vez terminada esa etapa, recién ahí pasamos a lo que es, como te decía, pensar en el estilo de jardín, pero antes de elegir las plantas, definimos las alturas, las formas, las texturas, los colores, y luego vemos cuál planta puede, digamos, incorporarse en ese diseño de plantación. Por supuesto que todo lo que es el aporte de los viveristas, como decías, o de las personas que tienen mucho conocimiento en plantación es súper importante. Es más, yo siempre hablo de esto, de lo rico, de lo interdisciplinario, y el poder con ellos, digamos, darle una importancia diferente, ¿no? Desde sus conocimientos. Cada uno se especializa en algo y con ellos nos podemos complementar también.
Y otra de las cuestiones interesantes a abordar, y lo que le preguntamos a Silvina Capón, tiene que ver con los pequeños espacios. ¿Qué hacer para pensar también de una manera ordenada lo que podemos llegar a desarrollar en balcones o terrazas cuando no contamos con un jardín amplio? Bueno, los balcones los pensamos del mismo modo que el patio, que el jardín, pero en otra escala, ¿no? La distribución de esa proporción entre lleno y vacío también se aborda del mismo modo. Entonces, en un balcón pequeño tengo que pensar que si quiero no superar a lo mejor ese entre 20%, 30% en lo que es masa de lleno, ¿no? Esto que decíamos antes. Puede ser si es un balcón más amplio o una terraza, por supuesto que puedo tener mayor proporción, hasta un 50% y no habría problema. Eso va a estar en relación al espacio que yo tenga para circular, por supuesto. Sí, la sugerencia es que busquemos en esos balcones, es el único espacio que tenemos como para salir, para conectarnos con el verde, para conectarnos con el aire libre. Entonces es destinar algún rincón, algún sector donde pueda poner una mesita con una silla o una pequeña reposera. Busquemos que ese amoblamiento sea proporcional al espacio que tengamos, pero siempre podemos encontrarle la vuelta para incorporar ese espacio de estar en ese, por más de que sea pequeño ese lugar. Y por supuesto que ahí ya jugamos con otras cuestiones en el diseño. A lo mejor hay macetas o hay algún elemento decorativo que vamos a incorporar y que va a ser parte de ese diseño. Incluso pueden ser elementos que parten desde el interior de la vivienda y pasan a repetirse en ese espacio exterior y paso a integrar ese interior-exterior, como decía antes.